Nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque has puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de venir aquí a tu casa de oración para alabarte, para darte gloria, para aprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia tuya por medio de tu Santo Espíritu y tus santos ángeles en nuestro medio. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos, Señor, recibir tu palabra con gozo, poder, Señor, entenderla, poder practicarla en nuestras vidas y sobre todo compartirla con aquellos que aún no han tomado la decisión de conocer más de Cristo Jesús. Así que, Padre, pedimos una bendición para cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí presentes, para los que vienen en caminos, y para aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4 de Daniel y posiblemente, a lo mejor, se va a quedar en la parte primera, porque este capítulo es realmente corto y no ofrece mayor dificultad. Así que yo voy a comenzar aquí con la introducción, donde en la primera parte está el testimonio personal de Nabucodonosor. De los versículos del 1 al 3, Daniel 4, versículos del 1 al 3. Vamos a leer estos 3 versículos, lo voy a leer yo, y aquí vamos a ver el testimonio personal de Nabucodonosor. Y comienza diciendo de la siguiente manera: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son tus señales y cuán potentes son tus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Un testimonio muy bueno, un testimonio personal de Nabucodonosor, y Nabucodonosor aquí envía un edicto a todas las naciones declarando las maravillas del Dios Altísimo. Fíjese que él está reconociendo a Dios, sin embargo, vamos a ver que después las cosas cambian. Así que el tema de estos 3 versículos es el reconocimiento inicial de la grandeza de Dios. Y eso nos dice a nosotros que nosotros también debemos reconocer la grandeza de nuestro Dios en nuestras vidas. Que todo lo que nosotros poseemos, que todo lo que nosotros hemos recibido, todo proviene del Dios poderoso, del Dios Altísimo. Y también nosotros podemos ver aquí en este párrafo que a pesar de que Nabucodonosor no es un miembro del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, no es un israelita, no es un judío, Dios se da a conocer también a través de los paganos. Así que nosotros como cristianos, creyentes en el Señor, no podemos tampoco hacer acepción de personas con aquellas personas que no son cristianas o que no vienen a nuestra iglesia, por lo menos, de que son cristianas y se van a otra iglesia. No podemos hacer nosotros acepción de personas porque Dios se manifiesta inclusive a través de personas que son paganas, como era Nabucodonosor. Muy bien, ahora vamos al sueño de Nabucodonosor, porque aquí el Señor le revela otro sueño. Y vamos a leer varios versículos. Lo vamos a leer 2 personas porque es muy largo y vamos a dividir
en dos lecturas. Una que va a ser del versículo 4, de Daniel 4, versículo 4, hasta Daniel 4, versículo 12, que lo lea una persona. Y a continuación, la otra persona va a leer del versículo 13 hasta el 18. Y entonces luego hacemos comentarios. A ver, ¿quién va a leer el primer párrafo? Del 4 al 12. Sí. Del 4 al 12. Lo puede leer en pantalla aquí. Sí. A ver, el micrófono, por favor, si no está prendido. Ahora sí. Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenían delante de él toda carne. Ok, vamos a continuar ahora con otra persona que lea del 13 al 18. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ok, vamos a parar por ahí y ahora vamos a comentar este párrafo. O sea, haciendo un resumen, aquí vemos un árbol grande que se extiende hacia el cielo, un árbol gigante, dando alimento y refugio a todos, aves, bestias y al ser humano.
Y un vigilante, dice, un vigilante, es decir, y cuando habla de un vigilante, esto es un mensajero celestial, ordena cortar ese árbol, dejando solo la cepa, digamos el tronco, la parte de abajo con las raíces. Y el corazón del hombre será cambiado por el corazón de una bestia por 7 tiempos. Aquí la palabra tiempo significa años. Quiere decir por 7 años. 7 tiempos, 7 años. Muy bien. Una pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Dios le revela el sueño al rey? Siendo que el rey, como habíamos dicho al principio, en la introducción, el rey es un rey pagano, no es parte del pueblo de Dios. ¿Por qué Dios le revela a Nabucodonosor su sueño? Un sueño, ya es el segundo sueño, porque primero le reveló el de la estatua, de la imagen. Y ahora el sueño de este árbol. A ver, va con micrófono para que se escuche. A ver, acá hay 2 comentarios. Primero, Guillermo. Sí, la pregunta de ustedes, ¿por qué Dios le revela? Pero todavía no hemos llegado a ese donde le están revelando el sueño. Simplemente el rey le está diciendo lo que soñó. Por eso, pero por eso, él tuvo un sueño. Y Daniel... Ahora él se lo va a interpretar. Sí, no, pero yo no estoy hablando de la interpretación del sueño. Sino la pregunta mía es, ¿por qué Dios le revela un sueño, y este es el segundo sueño, a Nabucodonosor? ¿Por qué razón? Siendo que él no es pueblo de Dios. Él es un rey pagano. Bueno, lo que yo puedo opinar aquí es que ya Dios ya le había revelado un sueño anteriormente. Sí. Y ya el rey Nabucodonosor estaba entendiendo que había un Dios, el Dios de Daniel, el Dios él había entendido que era un Dios o el único Dios, ¿verdad? Y ahora con este otro sueño, pues yo quiero pensar que Dios le está revelando este sueño porque lo quería hacer que entendiera completamente el rey Nabucodonosor, porque de una manera u otra él había reconocido que había un Dios, el Dios de Daniel y de los otros hebreos, pero sin embargo no estaba 100% convencido. O convertido. So, Dios lo estaba llevando hasta el paso final donde ya con esto que iba a pasar, de que lo iba a convertir, desde que habla de los 7 tiempos, donde ya le iba a revelar completamente el sueño y en qué se iba a convertir él, para que después de eso él ya reconociera al Dios de los hebreos, después de la interpretación que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver qué opina aquí el hermano. Bueno, para complementar lo que dice el Señor, lo mandó a llamar porque él sabía que él le iba a interpretar el sueño, porque la vez anterior los quiso, no creía que él pudiera saber, pero ya se dio cuenta que Daniel tenía el poder o la sabiduría de demostrarle el sueño, porque ya anteriormente en el primer sueño que nadie se lo podía revelar más que Daniel, por eso lo mandó llamar para que le dijera. Él sabía que él se lo iba a revelar. Estoy de acuerdo que va a llamar a Daniel, pero la pregunta mía es, ¿por qué Dios se toma el trabajo de revelarle el sueño a Nabucodonosor? Si se lo revelase a Daniel, estaríamos de acuerdo porque Daniel es pueblo de Dios. Y entonces, que le revele el sueño a Daniel está bien. Uno lo entiende bien. Pero ¿por qué va el rey le revela, y este es el segundo sueño, se lo revela a un rey pagano? Ya él estaba esa es la parte que quisiera ustedes que pensaran un poquito. Pienso que Dios los coge porque al ser él el rey de una nación tan poderosa,
Él sería el medio para que muchos otros también se convirtieran. Perfecto. Así es. Él es el representante de la nación más grande de aquel tiempo, de la nación más poderosa. Entonces, ¿qué mejor figura o persona para revelarle el sueño de tal manera que todo el mundo se enterara después? Pero, otra vez, como dijo el hermano y como también lo decía Guillermo, la segunda parte es que ninguno de los adivinos y de los sátrapas y de los encantadores y agoreros que él tenía en el gobierno, ninguno le pudo adivinar el sueño y se lo vino a adivinar ¿quién? Daniel. Daniel, que es parte del pueblo. O sea, el Señor, para que ustedes vean la sabiduría y la soberanía y el poder de Dios, que el Señor puede revelarle el sueño a cualquiera, al que Él quiere. No necesariamente tiene que ser pueblo de Dios, sino puede él utilizar un pagano. De hecho, nosotros habíamos leído la vez anterior en Jeremías 27:6, si lo puedes poner, Saúl, en pantalla, Jeremías 27:6, donde Dios dice de Nabucodonosor, mi siervo, y es pagano. Allí lo dice, mira, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ¿cómo sigue diciendo? Mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Eso es un ejemplo para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se rebeló, se fue contra Dios, y Dios tuvo que usar a su siervo, un rey pagano, para darle una advertencia al pueblo de Dios, para darle su recompensa por haber desobedecido. Y por eso vino Nabucodonosor y se los llevó cautivo a Babilonia, se llevó miles a Babilonia, cautivo. Y destruyó el templo, destruyó el muro, quemó la ciudad. Todo eso lo hizo Nabucodonosor por orden de Dios. Y el rey obedeció. Pero el rey pagano todavía seguía creyendo en sus ídolos, en sus dioses. Y entonces Dios le revela el sueño para que ese rey pagano reconociera que hay un solo Dios que revela los sueños, el único que tiene todo el poder, toda la sabiduría, y que Él puede hacer lo que Él quiere hacer con el ser humano. Y entonces le revela aquí algo muy tremendo, poderoso, a través del sueño de un árbol. Entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de la interpretación de este árbol. ¿A quién representa ese árbol? Al reino de Nabucodonosor. Al reino de Nabucodonosor. Exactamente. Todo el reino de Nabucodonosor está representado en este caso por un árbol, porque a través de su reino todo el mundo comía, las bestias, las aves y los hombres. Todo el mundo vivía por medio de ese imperio, por medio del reinado de Nabucodonosor. Pero a la vez viene una voz del vigilante, de un vigilante, dice el versículo que leímos, ¿no? Y ese vigilante dijimos que era un mensaje celestial, un mensaje que viene de parte de Dios. ¿Y con qué propósito? Ahora sí, ¿cuál es el propósito de Dios aquí para revelar este sueño a Nabucodonosor? Y que viene la voz esa que le dice, corten el árbol, pero dejen ahí las raíces, el tronco y las raíces, pedacito de tronco y las raíces, la base, digamos, la base del árbol. ¿Cuál es el propósito de Dios ahí?
El propósito era mostrarle al rey Nabucodonosor, en primer lugar, que Dios es el único Dios, Amén. que Dios le había dado todo ese poder, que en su tiempo era el hombre más poderoso del mundo, porque su reino era el más importante, pero arriba de ese reino Está estaba Dios. el reino de Dios. Y Nabucodonosor, como usted mencionó, era idólatra, él que creía en diferentes dioses. Y Dios lo eligió aún siendo pagano como su siervo, porque Dios mira nuestros corazones y él Así es. sabía que Nabucodonosor iba a reconocer el poderío de Dios. Y él era un hombre que tenía orgullo porque había levantado todo ese reino. Era arrogante, se puede decir, porque él pensaba que todo lo que él tenía, él lo Provenía había de él nada más. logrado por sus propios medios, y estaba equivocado porque Dios se lo había dado. Entonces Dios lo iba a llevar al reconocimiento, y esa prueba que iba a vivir lo iba a ayudar a darse cuenta que el único Dios que está sobre todo es nuestro Dios. Así No es. había ningún otro Dios, no existía ningún otro Dios más que el Dios verdadero, y aparte de que todo lo que él tenía venía por la mano de Dios. Entonces él iba a pasar todo esto y el árbol, ¿verdad? Que esta voz dice que iba a ser derribado, toda la fruta iba a caer, todo su reino. Entonces tenía que llegar en el momento de humildemente darle lugar a Dios y no a sí mismo. Así es, así es. Es decir, el propósito de Dios aquí era que el que gobierna realmente es Dios. Que Dios está sobre todo reino, sobre toda nación. Dios tiene el control del mundo, de los gobernantes, de los reyes, de cada pueblo, y tiene el control de nuestras vidas también. Nadie, ningún ser humano, por más poder que tenga, por el mayor ejército que tenga, por la bomba más poderosa que tenga en este mundo, no puede ponerse por encima de Dios. Dios es el que gobierna, realmente. Dios tiene el control de la historia. Y como decía aquí la hermana, le dio el sueño al rey, porque a través del rey toda la nación iba luego a reconocer al Dios Altísimo. No es lo mismo que se lo dé a alguien. Por ejemplo, si se lo daba a Daniel, no, pues claro, es que ellos tienen otra creencia y entonces queda dentro del pueblo de Dios nada más. O si se lo revela a una persona subalterna del rey, tampoco tiene tanto efecto, porque dice, no, a lo mejor este tuvo un sueño ahí que comió algo malo y tuvo una pesadilla en la noche. Pero en cambio, cuando se lo explica al mismo rey, se lo da al mismo rey, todo cambia, todo cambia. A ver. Sí, yo tengo un comentario acerca de lo que acaba de Sí. decir usted. Si Dios se lo hubiera revelado a alguien que no fuera el rey Nabucodonosor, pues él era el jefe de todo, lo hubiera eliminado, no hubiera creído en él. No Exactamente, hubiera creído. exactamente. Tenía que ser precisamente el rey Nabucodonosor, porque era el que tenía el poder, ¿verdad? Ahora, esos 7 tiempos que pasaron, una pregunta, ¿por qué tuvieron que pasar 7 años para que el rey Nabucodonosor reconociera? No, pero vamos, te estás adelantando. Bueno, vamos a leer ese párrafo ya ahorita. les digo. Vamos a leerlo primero y después vamos a comentar esa parte. Bueno, vamos a leer ahora del capítulo 4, del versículo 19 al 27. Alguien que lea, por favor, del 19 al 27. Capítulo 4 de Daniel, del versículo 19 al 27. ¿Lo va a poner en la pantalla? Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. El rey habló
y dijo: Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas animaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejares en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcáis que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quienes él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hasta ahí. Bueno, entonces vemos aquí que Daniel se turba, se pone mal, porque la sentencia es encima del rey. Bueno, ¿qué podemos decir ahí? Vimos entonces claramente que el árbol representa ¿a quién? Al reino de Nabucodonosor. O sea, el árbol en sí es Nabucodonosor y su reino. Así sería. ¿Qué más? El árbol dice que iba a ser cortado. ¿Y qué en realidad se le iba a cortar a Nabucodonosor? Porque está hablando en términos simbólicos. Todo esto es símbolo. Acá hay un comentario. Su orgullo. Su orgullo. ¿Qué más? El creer que las cosas se lograban por sí mismos, pues viene siendo su orgullo. Por su poder. Por su poder. Por él. Sí, por él mismo, sí. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, que Dios lo que quería es que él realmente ya se convirtiera de una vez por todas, porque ya había tenido señales y cambiaba, pero regresaba a su orgullo. A ver. El Nabucodonosor en su reino, ¿cómo se sentía? Aparte de orgulloso, ¿cómo se sentía? Poderoso. Poderoso, grande. Se le iba a quitar, con eso que le iba a cortar, se le iba a quitar la habilidad de seguir gobernando, porque el poder se le iba a acabar por ese. Sí, también. ¿Verdad? Se le iba a quitar su grandeza. Toda esa grandeza que él tenía, ese reino tan grande, tan vasto, donde todo el mundo comía
por medio de su reino hasta las bestias y las aves, esa grandeza, y él, su orgullo de que esa grandeza era por él, eso se le iba a quitar. A ver, hermano. Otra cosa que iba a perder era su capacidad de razonamiento. También. La toma de decisiones, porque él era el que decidía, él Exactamente. era el que decía qué se iba a hacer, qué no se iba a hacer. Y esa capacidad le iba a ser quitada. Su mente iba a estar enajenada. Así que él ya no iba a poder ser ese hombre poderoso. Y iba a perder su capacidad de cuidarse por él mismo. Así es. Iba a ser inhabilitado de esa manera. Iba a vivir, aquí lo dice, como un animal, ¿verdad? Exactamente. En el campo, y el rocío del campo lo iba a mojar. Entonces ese orgullo y esa vanidad de tener el poder en sus manos le iba a ser quitado. Así es. Y Toda su grandeza, toda su gloria, todo su orgullo, gloria. toda su pompa, Exactamente. toda su fuerza, incluso toda su sabiduría, toda su mente, se le iba a ser quitada. Sí. Y esa era lo más importante, porque él no iba a tener esa capacidad de discernimiento, no iba a poder él decidir, no iba a poder él actuar normalmente. Así es. Entonces, al estar así, él quedaba vulnerable completamente a que viniera otro reino y lo sometiera. Sin embargo, Dios estaba atrás, ¿verdad? De todo este cuadro, y no lo iba a permitir, sino que era una lección para él. Para reconocer. Y entonces, ¿cuál fue el consejo de Daniel? ¿Cuál fue el consejo de Daniel? Ahí está. En el mismo versículo 27 lo dice. El consejo de Daniel era que se arrepintiera. Dice, redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los oprimidos. O sea que él era como rey, a veces era implacable y a veces trataba mal a los oprimidos, ¿no? A ver, aquí otro comentario. Una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el rey Nabucodonosor hubiera hecho caso del consejo que le estaba dando Daniel? Si él se hubiera arrepentido, ¿verdad? Y no se hubiera enorgullecido, porque después vemos la otra parte donde dice que habla de que él le construyó. Ok, ya, no te adelantes esa parte, lo vamos a leer. O sea, aquí tengo la respuesta. Todo eso. Entonces, pero aquí... si él se hubiese arrepentido, como Daniel le aconsejó, no hubiera pasado por eso. No hubiese pasado por eso. Sí. Porque aquí estamos en una sentencia condicional, así como la sentencia que estaba sobre Nínive. Que si ellos no se arrepentían, la Nínive iba a ser destruida, pero se arrepintieron y hicieron ayunaron hasta los animales, y entonces se arrepintieron y Dios no destruyó Nínive. Entonces aquí hubiese pasado lo mismo. Si el rey ahí mismo ante Daniel hubiese reconocido y hubiese pedido perdón a Dios, Dios no hubiese actuado de la siguiente manera, como lo vamos a leer en el siguiente párrafo de Daniel. A alguien que lea ahora Daniel capítulo 4, versículo del 28 al 33. Alguien que lo lea, por favor. Son pocos versículos. Del 28 al 33. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como
A los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó aquí, hermanos? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ustedes lo escucharon en ese párrafo. ¿Qué pasó? A ver, alguien que comente. Bueno, pues aquí lo que pasó fue la sentencia. Él no quiso reconocer, no quiso seguir el consejo de Daniel y esa fue la sentencia que se convirtió en ¿Qué fue lo que él dijo? Pues él se enorgulleció, ahí dijo que, bueno, dice lo que en el atrás, que está hablando de lo que él había construido y... El versículo 29 lo dice. 29, ¿verdad? Sí, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? ¿Se da cuenta que Dios no está ahí? Está él. Y luego dice, para mi gloria, para mi majestad, para la gloria de mi majestad. O sea, para él. Dios no está en la ecuación ahí. Así que es peligroso que nosotros dejemos a Dios de lado, que no lo reconozcamos. ¿Eh? ¿Se da cuenta que es peligroso eso? Nosotros tenemos que reconocer si realmente somos creyentes, nos creemos creyentes y genuinos cristianos, debemos reconocer a Dios en todo nuestro caminar por este mundo, en todo, hasta en las cosas más sencillas de comer y beber, todo proviene de Dios Altísimo. Gracias a Dios. Si nosotros estamos aquí hoy estudiando su palabra, gracias a Dios porque Dios nos llamó y Dios hizo que nosotros lo pudiéramos escuchar. Porque Dios llama a otras personas y esas otras personas son duras de servir, son duras de corazón y no hay forma que le entre palabra de Dios. Y por más que uno se lo diga y se lo explique, se queda con su sabiduría y no acepta para nada la palabra de Dios, que es palabra de Dios. Había una persona que se metió en estas cosas ocultas y me hablaba así cuando la persona está muy emocionada y de que eso es lo más grande que hay sobre la tierra. Y yo le dije, escucha una cosa, la filosofía que tú traes y las palabras que tú estás leyendo de los libros esos que tú tienes ahí, eso es palabra de hombre, pero la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué es lo más elevado aquí? Es la palabra de Dios. Sin embargo, él sigue creyendo en esas tinieblas. O sea, lo que él lee en esas tinieblas lo considera superior a lo que dice la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios, las promesas de Dios. Él lo considera superior y no hay forma. Entonces, nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos a Dios por la gran bendición de el Señor haber tocado nuestro corazón y nosotros haber abierto nuestra vista y haber reconocido que Dios era el que nos estaba llamando y que Dios nos ama y Dios nos quiere salvar. Y no solo eso, sino que nos quiere trasladar al cielo para que vivamos con Él por toda la eternidad. Tremendo y poderosa bendición que el Señor nos está dando a nosotros. Pero hay otras personas que se lo pierden porque no le dan el valor que hay que darle a Dios y ponerlo realmente en el primer lugar, como dice el primer mandamiento de los 10 mandamientos. Bueno, aquí Nabucodonosor se exaltó a sí mismo, creyó en sí mismo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi majestad, que yo edifiqué con mi poder? No reconoció nunca a Dios. Y entonces ahí le cae el juicio de Dios. Y fíjese que Dios
se lo advirtió primero. Dios no actuó por sorpresa. Dios se lo advirtió. Quiere decir que si él se arrepentía, como Daniel le dijo en el versículo 27, que se arrepintiera, que redimiera sus pecados, Dios no lo hubiese sentenciado. Pero sin embargo, Dios sabía que no se iba a arrepentir. Y Dios entonces terminó por cumplir con la sentencia, ¿no? Así que se le quitó el reino, se le quitó, digamos, la coherencia mental, porque se volvió como medio loco, se volvió como una bestia. Allá se le ató en el tronco del árbol, se ató ahí con una cadena y él comía pasto como un buey, sin bañarse, sin comer alimento correcto, sino pasto como una bestia. El cabello le creció como pluma, decía, y las uñas como garras de las aves, ¿no? Y perdió el juicio, quedó como loco. Pero era por 7 tiempos, que corresponde a 7 años. Así iba a estar el rey Nabucodonosor humillado por no haber reconocido a Dios, que es Dios el que quita y pone reyes, y que fue Dios que lo puso a él en ese lugar. Vamos a leer la última parte y con esto ya estamos concluyendo, porque este capítulo es corto realmente. Alguien que lea ahora del versículo 34 del capítulo 4 de Daniel, 34 al 37. ¿Está prendido? Ahí está. Ah. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Ahí terminó. ¿Qué vemos aquí en este último párrafo, hermano? ¿Qué pueden decir ustedes? Pues podemos ver la fidelidad de Dios, porque el Señor lo que dice lo cumple. Así es. Y vemos que hay un versículo, me viene a la mente un versículo que está en Proverbios, donde dice que antes de la caída viene la soberbia. Nabucodonosor, aunque había conocido al Dios poderoso, todavía no se entregaba a él, todavía no le daba el lugar que le tendría que haber dado. Él seguía siendo en su mente el poderoso, el que obtuvo todo por su esfuerzo, por su gloria, y estaba dejando a Dios a un lado. Y esa soberbia pues lo llevó al estado donde estaba ahí, ¿verdad? Como un animal. Y hay una enfermedad, quería comentarles que hay una enfermedad que se llama licontropia, que es cuando una persona cree que es un animal y actúa como un animal y deja de razonar como un ser humano. Entonces,
porque se han hecho estudios, ¿verdad? ¿Qué Sí. fue lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor? Y todo esto vino por su soberbia. Si él hubiese escuchado el consejo de Daniel, no habría pasado esto. Y para nosotros son lecciones importantes porque muchas veces, sin darnos cuenta, también somos un poquito arrogantes, si poseemos algún título, algunos títulos, o por si tenemos dinero, por si tenemos capacidades que sobresalen, cualquier cosa, y la persona siente que es más valerosa o más, que tiene más valor que los demás. Exacto. Mucho cuidado porque viene esa soberbia, nos puede llevar a caer feamente. A caer así. Y Bueno, feamente. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que ustedes lo conocen, que lo dijo Cristo con sus propias palabras. El que se exalta será humillado. Y el que se humilla será exaltado. será exaltado. Sí. ¿Quién se exaltó primero y luego fue humillado? Nabucodonosor. No. Primero el enemigo, Satanás. El enemigo es que porque todo eso viene del enemigo. Cuando una persona se llena de orgullo, se está poniendo como el enemigo. Eso viene del enemigo. Pero cuando la persona se humilla, ¿de dónde viene ese espíritu de humildad? De Cristo. El Señor Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y ser humilde de corazón, ¿no? Manso y humilde de corazón como Él es. Y Él se humilló. Si ustedes leen, por ejemplo, Filipenses 2, del 5 al 11, dice, donde habla de que tengamos el mismo sentir que Cristo tuvo, que Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que era la peor muerte. Entonces, como Él se humilló, luego viene Dios, dice que lo exaltó y le puso un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble, y no solo eso, sino que toda voz confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Ve? Sí, pastor, y hay otro versículo también que dice que Él no vino a ser servido, sino a servir. Exactamente. Y Él tenía todo el derecho de ser servido porque era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y sin embargo vino a enseñarnos la humildad. Y esa es una lección muy importante que encuentro. Y la otra de esto que hemos visto hoy, pastor, es que muchas veces me toca escuchar personas, aún cristianos, que están debatiendo sobre política y se apasionan y a veces se molestan unos con otros porque tienen ideas diferentes, ¿verdad?, acerca de los gobernantes. Y siempre he pensado que es una pérdida de tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque al final el Señor es quien pone y quita reyes, y Él decide a quién poner. Nosotros no debemos de meternos en esos asuntos. Nosotros debemos ser apolíticos. Sí. No meternos en política. Y no andarnos nosotros exaltando ni criticando a los políticos, se hacen bien, se hacen mal, porque por algo el Señor ahí los tiene. Exacto. ¿Verdad? Y Dios está atrás de todo. Así es. Dios tiene el control de todo. Así que fíjese que aquí, cuando Nabucodonosor reconoce, cuando él, digamos, en forma simbólica, por decirlo así, mira al cielo, reconoce al Dios del cielo, es cuando su mente se restaura y también se restaura su gobierno, su reino. Pero ¿qué tuvo que suceder primero? Reconocer a Dios, reconocer al Dios Altísimo. Y entonces se le fue restaurado su dominio mental y también el dominio de su reino. Así que la soberanía es de Dios. Dios está por sobre todos los reinos humanos. Así que la persona orgullosa, cuando se vuelve orgullosa, se pone del lado del enemigo. Y cuando una persona se pone del lado del enemigo, eso va contra Dios.
porque se está rebelando contra Dios. Y eso no le agrada a Dios. Así que ninguno de nosotros tenemos que enorgullecernos porque nos ponemos del lado del enemigo. Por eso Dios nos invita a que seamos humildes de corazón para que realmente nos asemejemos más en el carácter a Cristo y no al enemigo. Así que Dios hoy en día sigue siendo ese rey soberano y Él nos llama a nosotros a depender de Él. Nosotros dependemos de Dios, no dependemos de nuestro poder o de nuestro título, como decía la hermana. Hay mucha gente que dice, este capital o este negocio o esta empresa la he levantado yo mismo con mi esfuerzo, con mi poder. No, Señor, ahí no fue así. Y gracias a Dios que el Dios te permitió estudiar, Dios te permitió tener un título, ganar buen dinero, levantar una empresa. Gracias a Dios, porque Dios es el soberano. Así que Dios nos invita a depender de Él y a que si tenemos que enaltecer a alguien, sea a Dios, no a nosotros. Porque si no, nos llenamos de orgullo y ahí nos ponemos del lado del enemigo y no del lado de Dios. ¿Alguna pregunta, alguna duda, hermanos? ¿Todo está bien? ¿Se entendió bien el capítulo 4 de Daniel? Bueno, ya para el próximo sábado vamos a empezar con el capítulo 5. Así que los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a entonar las estrofas del himno 550 y le voy a